Empezamos. Y bueno, pues agradezco al comité organizador, sobre todo el hecho de que me hayan considerado para que pudiéramos compartir conocimiento en el intercambio académico de este tema, que yo espero, bueno, que pueda aportar un poquito de todo lo que ustedes saben y que esto sirva para que demos o ofrezcamos una atención de calidad a nuestras usuarias embarazadas. El saber epidemiológicamente que este padecimiento sí, en la epidemiología comentaba que en México la frecuencia de preeclampsia oscila alrededor del 8%, correspondiendo al 1.5% de eclampsia y el 3.75% de preeclampsia severa. El 94% a preeclampsia leve. Y es que la incidencia en el síndrome de HELLP en la preeclampsia va del 2 al 20%. 70% de estos casos se manifiesta antes de terminar el embarazo y el 30% se diagnostica en las primeras 48 horas del puerperio. Afecta entre el 0.5 y 0.9% de los embarazos y 20% de los embarazos con preeclampsia grave. El pico máximo entre las 27 y 37 semanas de gestación, vamos a tenerlo aquí muy presente, y que la mortalidad materna va entre el 1 y el 24%, y que es causa también de función fetal del 7 al 34%. Se reconoce que la eclampsia es como principal causa de muerte materna y al síndrome de HELLP como la principal complicación de esta preeclampsia grave. A nivel mundial, sabemos que es una situación que nos aqueja a todos. Cada día mueren 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. A pesar de todos los esfuerzos, a pesar de que hay programas incluyentes en donde se ha dado énfasis a la atención, la prevención, el cuidado de la mujer embarazada, todavía en el año 2015 se estima que 303,000 mujeres murieron durante este proceso, que debería de ser un proceso normal, como es el embarazo, el parto o el puerperio. ¿Y qué pasa con los bebés? Dice que alrededor de 3 millones de bebés mueren en el periodo neonatal y se producen 2.6 millones de muertes fetales cada año. La mayoría de las muertes maternas, fetales y neonatales se deben precisamente a que hay una baja calidad de la atención. Y hoy ustedes están inmersos dentro de lo que estamos viviendo. Hoy se está dando prioridad a la paciente o al paciente que está enfermo de COVID, aquel que tiene factores de riesgo y que todos los ojos están puestos en proteger a ese grupo de edad, por lo que eso ha contribuido a que la morbilidad clínica y psicológica aguda y crónica de aproximadamente 20 millones de mujeres que sobreviven, el efecto sea duradero. Además, sabemos el costo que implica la atención médica en las instituciones de salud para estas mujeres. La atención debe de ser especializada antes, durante y después del parto en aquella mujer que tiene factores de riesgo y que sabemos que puede salvarle la vida a estas embarazadas y a los recién nacidos. No es justo que alguien dando vida pierda la propia. Recordemos que el primer día de vida es el periodo con mayor riesgo de desarrollar discapacidad. En un 10% de la carga mundial de morbilidad está relacionado precisamente con las afecciones neonatales. Aquel niño que es producto de una madre que desarrolló preeclampsia, eclampsia y una complicación severa como el síndrome de HELLP, pues no va a librarla fácilmente, sino que esta va a tener problemas en un futuro. Y esto se debe a que son niños prematuros, que tienen asfixia, que presentan infecciones neonatales, bajo peso para la edad gestacional y que esto está afectando el capital humano y están inhibiendo el desarrollo económico y social de los países. Esto es un impacto social que tenemos y sabemos
que a pesar de que Teletón sigue proponiendo, ¿verdad?, la colaboración a nivel mundial, no se trata de seguir colaborando para que se sigan invirtiendo en niños con discapacidad. Se trata de que hoy el trabajo de enfermería se ha encaminado a evitar que sigan naciendo niños con discapacidad. Las tres principales causas de muerte debido a preeclampsia, pues ya conocemos, ocupando el primer lugar, la hemorragia con un 46%, el síndrome de HELLP con un 12% y la coagulación intravascular diseminada el 10.7%. Y es que en el 2015 México contaba con 2.7 trabajadores de la salud por cada 1,000 habitantes. Y es que sabemos que nuestro sistema de salud se ha quejado mucho precisamente por la falta de recurso humano en las instituciones de salud. Y es que si hablamos de otros sistemas de salud, de otros países que no tienen el mayor desarrollo económico como nosotros, hablemos de Cuba, por ejemplo, es un país en donde se ha ocupado en la atención preventiva y es donde las incidencias bajan. Sabemos que aquí en nuestro país tenemos carencia de médicos especialistas y que eso hace todavía más difícil. Por ejemplo, nosotros en un primer nivel de atención tenemos que tener la base bien cimentada para poder enviar a una paciente embarazada con factores de riesgo y que cuando llega a un hospital de segundo nivel dicen, ¿y por qué le enviaron si no tiene ningún problema en este momento? No, no lo tiene, pero estamos visualizando que tiene factores de riesgo que la va a conllevar a una complicación durante el último trimestre del embarazo y se están mandando de manera oportuna. ¿Qué sucede? Hoy tenemos médicos que ya tienen una edad avanzada, tiene factores de riesgo también, en donde están confinados por el padecimiento y cada vez se prolonga y se alargan más las citas médicas. Es de ahí que nosotros no tenemos atadas las manos en cuestión de la prevención oportuna. Sin embargo, estamos trabajando en ello. Y quiero presentarles cuáles son los factores de riesgo y de protección para que hablemos de una mujer que se puede complicar para que desarrolle un síndrome de HELLP. Y tenemos que en los factores de riesgo, una mujer que está padeciendo preeclampsia y que esta llega a ser con un nivel de severidad, ya puede desarrollar en alta probabilidad un síndrome de HELLP. En aquella mujer multípara que nosotros en nuestro estado de Guerrero, bueno, tenemos mucha experiencia con las multíparas, mujeres que a pesar de la situación que estamos viviendo económica, pues sigue teniendo hijos y que hablamos de una multiparidad de aquellas mujeres que tienen más de 3 hijos y que nosotros tenemos dentro de nuestra unidad hasta mujeres que tienen 8 hijos y que aún no están pensando en detener esto a través de un método definitivo o un método permanente de planificación familiar. Otro factor de riesgo es la raza blanca. Sin embargo, la raza negra ha tenido índices altos también en desarrollar esta enfermedad. Perdón por interrumpir, pero está apagado su audio. Arturo, ¿está? Ya se escucha. Ok. ¿Hasta dónde no me escuché? Estaba hablando sobre los factores. La raza blanca. Ah, gracias, muchas gracias, muy amable. Entonces, como vemos, se presenta con mayor porcentaje en la raza blanca. Hay ciertos factores genéticos que protege en la raza negra. Y así como tenemos
multifactores en la raza negra que pueden desarrollar otros padecimientos. Para este caso es un factor de protección. Cuando hablamos de la edad, hablamos también de la edad materna. Si hablamos de una embarazada menor de 17 años, ya tenemos un factor de riesgo para que desarrolle preeclampsia, eclampsia y por ende una complicación que sería síndrome de HELLP. Cuando hablamos de una mujer mayor de 25 años, primigesta, con factores de riesgo, pudiéramos hablar también de incidencia. Sin embargo, la literatura dice que en aquellas mujeres mayores de 35 años, nulíparas, primigesta, también puede desarrollarse de manera frecuente con factores de riesgo este padecimiento. Si tenemos antecedentes de aborto en esa mujer embarazada, podemos también estar pensando en que pudiera desarrollarse esta enfermedad. Generalmente se diagnostica antes de las 35 semanas de gestación. Sabemos que no se conocen factores protectores en el síndrome de HELLP. Eso quiere decir que es una enfermedad que puede presentarse o una complicación que puede presentarse durante este periodo de gestación y que aun cuando la mujer pudiera no tener antecedentes, pudiera desarrollarse y complicar un embarazo que pudiera ser normoevolutivo, en ese momento se nos complique en un estado de gravedad. En 1954, Pichard y colaboradores describieron en 3 mujeres embarazadas. Describieron en 3 mujeres embarazadas el cuadro clínico de lo que hoy se denomina síndrome de HELLP. En 1982, con esta descripción del doctor Louis Weinstein de 59 gestantes con alteraciones similares a las descritas por el doctor Pichard, cuando se consideró el cuadro como una variedad grave de la preeclampsia y eclampsia. Aquí es donde aparece este nombre y precisamente aquí hablamos de que el síndrome de HELLP es una complicación multisistémica del embarazo que se caracteriza por esta triada: hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Es una forma severa de edema, proteinura e hipertensión. Es una complicación sistémica que ocurre durante la última etapa de la gestación y puede suceder posterior al parto. Hablamos de la relación que existe el síndrome de HELLP con la hipertensión gestacional, con la preeclampsia leve, con la preeclampsia severa, con la preeclampsia agregada a hipertensión crónica, con la hipertensión arterial crónica y con la eclampsia. Debemos de tener muy presente que si existe este diagnóstico para cualquiera de nuestras embarazadas, debemos de tenerla vigilada de manera estricta, estrecha y capacitada. Enseñarle a esa mujer que cuando presente alguna de las sintomatologías que nos conlleve a una complicación, ella debe de estar atenta a los cambios que tiene su organismo para que nosotros podamos ayudar en la medida que logremos darle a esa mujer la capacitación y la información. Este es el acrónimo compuesto por la abreviación en inglés de los signos característicos. Y es que esto está caracterizado en el HE por hemólisis, el L, elevación de las enzimas hepáticas, y la LP, el bajo recuento de plaquetas. Sabemos que estas siglas están en inglés, sin embargo, bueno, nosotros la entendemos muy bien. Entonces, vemos que precisamente lo que sucede es una forma severa de edema, donde hay presencia de proteinuria e hipertensión. Generalmente comentamos que ocurre durante la última etapa de la gestación y puede suceder a pesar de esto posterior al parto, y lo vamos a encontrar generalmente 48 horas después de que haya tenido un parto aparentemente sin ninguna complicación. Se dice, la que sigue,
no se conocen las causas de la enfermedad hipertensiva aguda del embarazo, aunque hay teorías que sugieren que es debido a la reducción de la oxigenación placentaria. Y como vemos, se presenta en el último trimestre, la mayoría se diagnostica entre la semana 28 y la 36. Y en la fisiopatología, bueno, hablamos que es poco conocido, la consecuencia que creemos que pudiera presentarlo es cuando hay preeclampsia grave. El mecanismo exacto de la alteración biológica es poco conocida, pero la que más se centra es la que a continuación hablaremos. Primeramente, se cree que es consecuencia de la preeclampsia grave, lo que hace suponer que es una enfermedad inducida por la placenta, pero con un proceso inflamatorio agudo más grave y dirigido principalmente contra el hígado. Al inicio del embarazo normal, sabemos que el endotelio, que es la lámina interna y la capa muscular de las arterias espirales que abastecen la placenta, son reemplazadas por el trofoblasto. Una inadecuada tolerancia inmunitaria resulta en alteración a la invasión incompleta o errónea de las arterias espirales, lo que ocasiona que sean más cortas. Y es probable que esas alteraciones en desarrollo y funcionamiento de la placenta provoque isquemia placentaria y estrés oxidativo. Esto origina alteración de la liberación de óxido nítrico, prostaglandina y endotelina en la circulación materna. Todo esto se traduce en que existe una lesión endotelial y la lesión endotelial hace que disminuya la producción de postraxiclina, que es el resultado final donde se traduce en espectro clínico de la hipertensión, se presenta proteinuria, presenta edema y trombocitopenia. Recordemos que la obstrucción al flujo sanguíneo es una cosa probable de la distensión de la cápsula hepática, lo que resulta en elevación de las enzimas hepáticas y el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Si la presión intrahepática excede la capacidad de la distensión de la cápsula de Gleason, puede ocurrir hasta una ruptura del hígado. Generalmente, el mecanismo exacto de la alteración biológica es poco conocida, pero sabemos, por lo que hemos aprendido, es que esta es una de las complicaciones que lleva un alto índice de mortalidad. La obstrucción que se da va a no solamente a provocar problemas en la madre, sino también va a provocar problemas en el feto, el cual ya no está alimentándose adecuadamente, puesto que esto hace que la placenta baje su torrente sanguíneo que debe de llevar para un desarrollo adecuado de ese bebé. En diagnóstico definitivo de síndrome de Herd y la temprana detección solo es posible con la realización de exámenes para establecer el diagnóstico. Se requiere primero que identifiquemos un trastorno hipertensivo del embarazo, como ya sea preeclampsia o eclampsia. Y después, la triada diagnóstica, que esto incluye hemólisis, trombocitopenia y elevación de las enzimas hepáticas. En la hemólisis, lo más característico se asocia con la elevación de la deshidrogenasa láctica. Por lo general, la vamos a encontrar superior a 600 unidades por litro. La disminución en los valores séricos, la hepatoglobina, hemoglobina y hematocrito. Estos cambios pueden observarse incluso antes del aumento de la bilirrubina indirecta. Y la disminución de la hemoglobina, el mecanismo propuesto por la trombocitopenia, es secundaria a la adherencia de las plaquetas del endotelio vascular lesionado, lo que favorece a la agregación plaquetaria y su destrucción. La severidad de la trombocitopenia se va a tener un control de la TA si se disminuye el riesgo de la hemorragia. Por ejemplo, si esto no se corrige, sabemos que puede haber serias complicaciones que puede llevar a una mujer a morir. Y es que, por ejemplo, tenemos la clasificación, lo regresamos tantito. La clasificación de la trombocitopenia. Tenemos
este cuadro en donde vamos a presentar cómo se clasifica la trombocitopenia por clases. En la clase 1 vamos a encontrar una mujer con síndrome de Gell, pero con plaquetas por debajo de 50,000 milímetros cúbicos. Esta es la forma más grave. En la clase 2, las plaquetas entre 51,000 milímetros cúbicos y 100,000 milímetros cúbicos. Y en la clase 3, vamos a tener plaquetas entre 101,000 milímetros cúbicos y 150,000 milímetros cúbicos. Recordando que las plaquetas en estado normal, su cifra oscila entre 150,000 a 400,000. En el diagnóstico diferencial, este criterio en donde se diagnostica, sabemos que nos va a decir el pronóstico que va a tener esa mujer que está desarrollando síndrome de Gell. Donde nosotros la clasifiquemos, podemos ver cómo va a ir en un futuro. Pero también debemos de tener presente que tenemos diagnósticos diferenciales y que si a nosotros no nos corresponde realmente como personal de enfermería hacerlo, pero debemos de tener la información en donde hacemos un equipo de trabajo con el médico o los médicos que están atendiendo a esta mujer. Y tenemos aquí dentro del diagnóstico diferencial para hablar de síndrome de Gell, sabemos que aquí debe de haber un órgano primario involucrado. ¿Y cuál es? Pues es el hígado. Sin embargo, si hablamos también del diagnóstico de hígado graso del embarazo, también vamos a ver alteración en las enzimas hepáticas y vemos también que hay dolor en ese cuadrante superior derecho. También vamos a ver que en la púrpura trombocitopénica o púrpura trombótica vamos a encontrar alterado las enzimas hepáticas, pero con afectación mayor al sistema nervioso central. Si hablamos de edad gestacional, síndrome de Gell se presenta en el segundo al tercer trimestre del embarazo, que puede ser entre las 24 semanas a 32 o de la 27 a la 37. Y encontramos que el hígado graso del embarazo, generalmente vamos a encontrar sintomatología en el tercer trimestre. Y si hablamos de púrpura trombocitopénica, vamos a encontrarlo a partir del segundo trimestre. En el diagnóstico diferencial para hablar de preeclampsia o síndrome de Gell, en la hipertensión, el síndrome de Gell está presente, vamos a encontrarlo presente con cifras elevadas, pero no exageradas. Para el caso de hígado graso del embarazo, pues vamos a encontrarla presente o puede no estar presente la hipertensión. Y para púrpura trombocitopénica simplemente no va a haber hipertensión, aunque tengamos toda una sintomatología florida pensando en síndrome de Gell. Vamos a ver el aumento del DHL, para el caso de síndrome de Gell va a estar presente, va a estar alto, para hígado graso va a estar alto, y para púrpura trombocitopénica también vamos a encontrar cifras altas. En la proteinuria encontramos que en los tres puede haber presencia, excepto de púrpura trombocitopénica, que puede no existir. Quiero decirles que dentro de las enfermedades hematológicas, la raza negra está ocupando uno de los primeros lugares en presencia de estas enfermedades. En la anemia hemolítica, en síndrome de Gell, vamos a encontrarlo presente. En hígado graso no existe, aunque en púrpura trombocitopénica sí lo vamos a encontrar. En la hemolítica, en las petequias, en síndrome de Gell, vamos a encontrar presencia de petequias. En hígado graso no va a haber, en púrpura trombocitopénica sí va a haber. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder darle la atención a esa mujer de manera correcta, después de haber visto sus estudios de laboratorio, después de ver la situación clínica de la paciente? Vamos a enviarla al triage obstétrico. ¿Qué se va a hacer aquí? Ustedes saben que se tiene un formato en donde se llena ese formato y de acuerdo a las respuestas que la usuaria nos dé
y a lo que nosotros estamos viendo a través de la encuesta, entonces vamos a darle una prioridad, sabiendo que en el triazo obstétrico, si la paciente nos refiere a acúfenos, fosfenos, hemorragia, epigastralgia, esa es una paciente que necesita la atención urgente, la atención inmediata para poder salvarle en ese momento la vida. ¿Y qué hacemos? Pues activamos el código Mater. En todas las unidades, creo, existe un código Mater en donde hay un equipo de respuesta inmediata obstétrica y que se tienen protocolos por cada uno en donde se va a activar, cómo se va a activar en el caso, a través de una alarma, a través de una luz, a través de perifoneo, a través de claves, en donde se llama a todo el equipo y que este equipo debe de estar capacitado. Este equipo debe de estar capacitado en el manejo de la urgencia obstétrica y que sabemos que tenemos marcado el tiempo. Vamos a ver que en el minuto 0 se está pidiendo ayuda activando este código. En cuanto llega la mujer y que vemos que lleva un problema serio, severo, vamos a activarlo inmediatamente y en ese momento se tiene que dar solamente menos de 3 minutos para que el equipo de manejo de estas urgencias esté listo para atender a esa mujer. Entre 1 minuto y 20 minutos vamos a identificar la causa por la cual esa mujer está ahí. ¿Qué es lo que se le va a resolver? Si entre 20 y 60 minutos ya se hizo un diagnóstico, ya se tomaron exámenes de laboratorio y ya se tiene que saber hacia dónde se va a dirigir esa paciente. Se debe de vigilar si es que es una unidad de primero o segundo nivel y no está en nuestras manos resolverlo. Entonces, en ese momento se tiene que estar haciendo una referencia para definir hacia dónde va esa mujer. ¿Cuáles son las rutas que se deben de seguir? Pudiera ser que si es una paciente que se tiene que interrumpir el embarazo, porque igual que una preeclampsia, eclampsia, en un síndrome de Kell, ese es el tratamiento final, el tratamiento más rápido. Si es un bebé que ya está No se escucha otra vez. Sí se escucha. Ah, perdón, Por favor, revise su audio, se está escuchando muy bien. Ah, ok, con nosotros no hay problema entonces. No, No, adelante. Ok, entonces se debe de definir la ruta obstétrica, hacia dónde va esa paciente. Si es un embarazo que se tiene que interrumpir, esté listo o no el producto, si está la vida de por medio de la mujer embarazada, siempre se va a inclinar el equipo médico por ética salvarle la vida a la mujer, aunque muchas veces encontramos que la misma mamá o los familiares dicen que lo importante que es el producto, porque es un producto que posiblemente les costó mucho el poder engendrar. Sin embargo, siempre la ética médica dirá que primero se salva la madre y en segundo término se salvará el producto. En la ruta obstétrica, si esa paciente viene inestable, ingresa a un cuarto de choque para atención de urgencias obstétricas y de ahí, ya que se estabiliza, se tendrá que definir o va a cirugía o va a una unidad de cuidados intensivos. Por eso, en el tratamiento, es importante que esa paciente se hospitalice de inmediato, ya que hospitalizada vamos a estar vigilando todos los cambios hemodinámicos que vaya a suceder si en ese momento no se interrumpe el embarazo. Recordarles lo importante que es el monitoreo de signos vitales. Este debe ser de manera estricta. Generalmente cuando una paciente llega grave o llega muy inestable, lo que se tiene que hacer es monitorear los signos vitales. Si no tenemos un monitor en donde se pueda conectar, vamos a estarle tomando signos vitales cada 15 minutos o cada media hora. Afortunadamente, nuestros hospitales de segundo nivel, la mayor parte de los hospitales están equipados para atender estas urgencias obstétricas a través de un monitoreo continuo. En el control de la TA, recordar que cuando se controla la TA se disminuye el riesgo de hemorragia cerebral materna. Se está también evitando que haya desprendimiento placentario y que ella vaya a llegar a un estado donde tenga presencia de convulsiones. Y para tener un control de la hipertensión arterial,
sabemos que existen medicamentos que se utilizan en las mujeres embarazadas, no es de nuestro, no es parte de nuestras acciones. Sin embargo, el saber que dentro de los antihipertensivos como la hidralazina, nifedipino o la betalol, si existen en algunas instituciones, bueno, se debe de estar dando de manera puntual. El monitoreo fetal, también recordar que es un ser humano y que si bien la mujer está luchando por la vida de ambos, nosotros debemos estar atentos también cuáles son los cambios que debe tener, como a través de un Doppler o a través de un ultrasonido que generalmente está dentro de las salas en donde se atienden a estas mujeres con problemas obstétricos. Se debe de controlar estrictamente los líquidos. Recuerden que es una mujer que tiene problemas ya para el manejo de líquidos en su organismo. Si nosotros, por alguna falla que tenemos muchas veces en los equipos de venoclisis, que si le abrimos un poquito, se nos va a vaciar. No todas las unidades tenemos bomba de infusión, así es que debemos estar muy atentos cuánto de líquidos está indicándose y cómo se va a aplicar. En la toma de muestras de laboratorio, recuerden que es importante para evaluar la función hepática, para evaluar la función renal y para evaluar cómo está la coagulación de esa mujer. La interrupción del embarazo es el tratamiento más eficaz si la paciente tiene más de 34 semanas de gestación. Y que hablemos de la clase 1 de síndrome de HELLP, o sea, en donde el síndrome de HELLP se está presentando con mucho más complicación. El embarazo se puede interrumpir durante las siguientes 24 horas y la vía o el procedimiento lo indicará el médico, pero recordarles que no a fuerza tiene que ser una cesárea. La vía puede ser vaginal, siempre y cuando esa mujer ya esté lista para parirlo. En caso de que no, la vía más rápida es la vía de la cesárea. Si hablamos de un embarazo entre 24 y 34 semanas, con riesgo de que nazca un bebé pretérmino y con ello aumente el riesgo de morir, se debe administrar corticosteroides, siempre y cuando la salud de la madre lo permita. Esto va a servir para acelerar la maduración pulmonar fetal y también se ha observado un beneficio materno, ya que esto incrementa o estabiliza las plaquetas y las enzimas hepáticas. Entonces, vamos a ver que no solamente es el beneficio para el bebé, también pudiéramos estabilizar a la mujer que viene completamente inestable hemodinámicamente. Se va a seguir valorando el bebé a través de ultrasonido Doppler para ver su estado hemodinámico. Recordemos que para ellos es importante, para nosotros también debe serlo. También el manejo del sulfato de magnesio, sabemos que tiene un efecto vasodilatador y anticonvulsivo, por lo tanto, ayudará a esta mujer que no progrese a una complicación mayor. Dentro del tratamiento que estamos hablando, el no farmacológico es ayudar también a esa mujer emocionalmente, psicológicamente, no dejarla sola, hablar con ella y decirle que todo va a estar bien, ayudarles en esos momentos de estrés. Recordemos que está viendo cómo la vida se le está yendo cuando ellos esperan un feliz término. Nuestras mujeres embarazadas en nuestro medio todos los días están en riesgo de morir. Por eso no debemos de minimizar cualquier acción que podamos hacer en beneficio de ella. Y bueno, tenemos un plan de cuidados de enfermería que de acuerdo a la guía de práctica clínica para el manejo de las urgencias obstétricas en el primero, segundo y tercer nivel de atención, está escrito en nuestro catálogo maestro, en donde nosotros podemos verificar, podemos apoyarnos. Ahora ustedes ya saben que los planes de cuidados de enfermería no solamente están involucrados la literatura NANDA, el NOC y el NIC. Hoy tenemos también las guías de práctica clínica y quiero
aprovechar la ocasión para felicitar al equipo de enfermeras que están llevando a cabo este trabajo maravilloso, en donde están conjuntando su conocimiento y la experiencia, en donde están yendo más allá de lo que nosotros habíamos pensado que íbamos a llegar. Hoy también nosotros hacemos diagnóstico, hoy también nosotros damos tratamiento a esa mujer. Están enfermeras capacitadas de tal manera que en nuestro primero y segundo nivel de atención han sido piedra angular en la atención y prevención de la muerte materna. Quiero decirles que en mi área donde yo laboro, en la Secretaría de Salud, una enfermera perinatóloga es la responsable de salud perinatal, de salud materna, y es un honor tener a una enfermera perinatal atendiendo un parto cuando el médico está sentado a un lado observando cómo se está atendiendo. Estos planes de cuidados de enfermería son encaminados a que tengamos una síntesis de cuál es el manejo y tratamiento para estas mujeres en estado crítico. Y uno de ellos tenemos exceso de volumen de líquido. Y dice que los factores relacionados es por el mecanismo de regulación que están comprometidos. Es una mujer que está muy inestable. Y en las características definitorias, pues tenemos alteración de la presión arterial, oliguria, proteinuria, tenemos edema pulmonar, alteración en el patrón respiratorio, disminución del hematocrito y de la hemoglobina. Como vemos, es un diagnóstico en donde la paciente tiene alto riesgo de morir. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, mantener el equilibrio hídrico, mantener la función renal también. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad que hemos visto, mujeres que padecieron síndrome de Hell y ahora son pacientes que se están hemodializando. Hemos visto pacientes que llegaron con un síndrome de Hell, se quedaron intubadas para complicarse posterior y después de 2, 3 semanas de estar en un área crítica, desafortunadamente pierden la vida. Entonces, nuestro objetivo es mantener ese equilibrio hídrico lo más que se pueda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, atendiendo de manera puntual cómo están las cifras de la presión arterial. Vamos a estar midiendo nuestra presión media porque esto nos está marcando cuando hay inestabilidad cuál es la presión arterial real que se está manejando. Vamos a tener el control de los ingresos y egresos bien equilibrado. ¿Por qué? Porque de pronto se nos fue la solución y por pena no tenemos una bomba de infusión. No le comentamos al médico que se nos acaban de ir 500 mililitros de solución en una paciente que posiblemente tenía 500 mililitros para 24 horas y nosotros lo pasamos en 20 minutos. ¿Qué va a suceder? Bueno, ser honestos y comentarle al médico qué es lo que acaba de suceder para que nosotros podamos llegar a nuestro objetivo de ayudar a esa mujer a salir de ese estado de gravedad. Vamos a tener presente las cifras de laboratorio. El que nosotros hablemos el mismo lenguaje con el médico nos va a ayudar a decirle, doctor, el potasio, el sodio está aumentado, está disminuido, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cómo se va a recuperar? Para mantener la función renal, estamos prestos para ver cuáles son las características de esa orina que estoy recolectando en esa sonda de Foley. Si se está haciendo con tiras reactivas, ¿cómo están las proteínas? ¿Cómo está ese pH en la orina? Ver los electrolitos, cómo se están manejando, cómo está la creatinina. Recordemos que la creatinina, la urea, que se elevan en una mujer con síndrome de Hell, nos están diciendo que ese riñón se está afectando. ¿Y qué tenemos que hacer? Inmediatamente hablar con nuestro equipo de trabajo, a nuestros médicos responsables, para ver de qué manera podemos ayudar en el manejo. En la escala de medición, en el 1 sabemos que es lo más grave y que siempre queremos llevarlo a la escala de medición 5, donde todo el problema dinámico que tenga sea resuelto. Y en las intervenciones recomendadas de la guía de práctica clínica, bueno, pues nos habla el nivel y el grado, cómo podemos hacer nosotros esa intervención. Y vemos que el diagnóstico oportuno de la preeclampsia con la detección de hipertensión y proteinuria, el parto oportuno por inducción o cesárea, son importantes para reducir la mortalidad materna relacionada con preeclampsia, eclampsia y su complicación mortal, el síndrome de Hell. ¿Cómo vamos a hacer en estas intervenciones? En la medida que podamos, sabemos que somos enfermeras capacitadoras en todos los niveles. Hoy no solamente es el primer nivel de atención, que estamos ocupados en eso, sino que a donde tengamos una embarazada, en ese momento nuestra habilidad de promoción, de difusión y
y de convencer a esa mujer, vamos a ayudar a capacitarla, orientarla sobre cuáles son los signos y síntomas de advertencia de la eclampsia, las convulsiones, como que si te duele la cabeza, si tú ves lucecitas, si escuchas campanitas, si te duele tu barriga, todo ella tiene que estar diciendo para que podamos evitar que llegue a este estado de gravedad. Si está ya en nuestras manos, hospitalizada, vamos a estar midiendo y registrando los signos vitales. Creo que esto es repetitivo, pero debemos de tener bien presente cuál es la función de la enfermera y que de nosotros muchas veces depende de nuestra acción que esa mujer se recupere. En la siguiente, riesgo de deterioro de la función hepática. Recordar que el riesgo de deterioro de la función hepática está presente porque tenemos una cápsula distendida, tenemos obstrucción del flujo sanguíneo por el padecimiento y que nos está manifestando a través de dolor localizado en hipocondrio derecho y en epigastrio. Hay elevación de las enzimas hepáticas, hay náusea, hay vómito. Vemos también cómo ese bebé está sufriendo y entonces nuestro objetivo es ayudar a la recuperación de la función hepática y nuevamente hablamos de la función renal. ¿Por qué? Porque estos son los órganos blancos en donde son más afectados por este síndrome. Y en las intervenciones, bueno, en la identificación de riesgo, vigilar al paciente de manera estrecha por si se puede producir una complicación que puede provocarse por ello. Recordemos que hablamos de una trombocitopenia. Bueno, pues puede iniciar una hemorragia. Vamos a tener muy presente los estudios cuando nos lleguen de coagulación, verificar, porque muchas veces el médico está atendiendo a otro paciente dentro del área de terapia intensiva, pero nosotros estamos ya enfocadas en la paciente más grave y esa es la que me dejo yo, esa es la que yo quiero atender. ¿Por qué? Porque mi compromiso es ayudarla a que salga bien junto con su bebé. Control y registro de signos vitales. Controlar también la administración de hemoderivados si esto está indicado. ¿Cuándo se va a administrar hemoderivados, sobre todo plaquetas? Bueno, cuando esa paciente presente mayor complicación y en ese momento se está indicando. Recordemos que tiene reacciones secundarias, hay reacciones adversas después de la aplicación de un hemoderivado. No demos por sentado que no sucede nada y que está en una terapia intensiva y que ahí no va a pasar nada. Podemos complicarla aún más. En el manejo de líquidos, bueno, realizar un registro estricto de ingresos y egresos, monitorizar los signos vitales para su registro puntual, sobre todo si estoy pasando en ese momento medicamento intravenoso, evaluar la ubicación y la extensión del edema que está presentando para que mi informe sea real, para que mi informe sirva para que ese médico tome decisiones en el manejo y el tratamiento y seguir monitorizando el riesgo hemodinámico. Y en el último plan de cuidados de enfermería hablamos de, ¿qué dice? Hablamos del riesgo de alteración de la diada materno-fetal. Recordar que los factores relacionados para esto es el cuidado prenatal inadecuado. ¿Qué sucedió? La mujer a lo mejor ya no iba a cita médica porque tenía miedo que le diera COVID y dejó de asistir a sus citas de control. Recordemos que hay compromiso del transporte fetal de oxígeno por hipertensión o convulsiones y ya tenemos más de una complicación en el embarazo. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues ella nos está diciendo, si es que todavía no llega a un estado de gravedad, que tiene náusea, vómito, taquicardia, alteración de las enzimas hepáticas de acuerdo a los estudios que lleva. Ya vemos trombocitopenia, dolor que refiere a nivel de hipocondrio derecho, hay cefalea, hay visión borrosa. Nuestro objetivo, tener un estado materno preparto óptimo. En los indicadores vamos a ver si hay presencia de edema, convulsiones, si la presión arterial, cómo está manejándose, tomarle los signos vitales y la presión arterial de manera como lo marca la guía de práctica clínica, sentada, checarle ambos brazos, recordar que cada brazo va a tener cifras diferentes, pero vamos a sacar una TA media para saber cuánto está manejando, ver que si está tirando proteína. En el estado materno, durante el parto, vamos a ver que no se presente convulsiones y que si esa paciente está a punto de convulsionar, sabemos que tenemos
el medicamento para evitar que llegue a agravarse. Si esa paciente desde un inicio nos dijo que tenía cefalea, si nos ha dicho que tenía dolor epigástrico, si dice que come poquito y está vomitando, entonces ahí entra nuestro conocimiento, ahí entran nuestras acciones. Recordar que en la escala de medición siempre el 1 va a ser el grave y que yo voy a tratar de llevarlo entre leve, moderado y que de preferencia estuviera en el 5 sería exacto. Vamos a ver los cuidados al embarazo de alto riesgo, que debe de estar siempre observada por un especialista, una enfermera perinatóloga, si no tenemos médicos especialistas en nuestras unidades, quién es el que va a llevar ese control o en conjunto con quién. Vamos a determinar cuál es la presencia de los factores médicos relacionados con los malos resultados de un embarazo anterior, instruir a la paciente sobre la importancia de estarse tomando sus fármacos que el médico le está prescribiendo, realizar pruebas para evaluar el estado fetal y la función de la placenta y apoyar en los procedimientos de diagnóstico fetal. Y en el cuidado intraparto, bueno, nos toca, ¿no? Si la paciente está con nosotros, aquí en la atención del parto, ¿qué me toca hacer? ¿En dónde voy a estar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Debemos de tener de manera puntual nuestras acciones para poder ayudar a esa mujer a un feliz término de su embarazo. Recordar que existen complicaciones y que no hay un embarazo que sea fisiológico al 100%. Recordemos que las complicaciones se pueden dar de un momento a otro. Toda mujer embarazada es para nosotros un foco rojo. Hoy no podemos decir que hay una mujer con un embarazo normoevolutivo y va a llegar a un parto sin ninguna complicación. Hoy tenemos embarazadas que se nos pueden complicar en un momento a otro y recordar que hay órganos blancos que son los que más se pueden afectar y esto puede marcar la vida de esa embarazada, no solo en este momento del parto, sino en adelante, en un futuro. Y recordemos para no olvidar, recordemos algo para no olvidar, que el 90% de la mortalidad materna podemos prevenirlo, podemos nosotros incidir en que esto no suceda. Recordar que el síndrome de HELLP es una complicación del embarazo que amenaza la vida y que si esa mujer sale viva, va a salir con una complicación. Por eso, tratar de evitar que él llegue a esto. Recordar lo que significa la H, hemólisis, que es la ruptura de los glóbulos rojos o la destrucción de los glóbulos rojos. La L son enzimas hepáticas elevadas que van a afectar todo el organismo de la mujer y el bajo recuento de plaquetas que van a exponer a esa paciente a que pueda desarrollar una complicación como una coagulación vascular diseminada o que puede llevarnos a una plaquetopenia severa con una hemorragia, desprendimiento de placenta, una hemorragia cerebral que le puede ocasionar la muerte. Y que debemos estar atentas a los síntomas que esa mujer nos dice durante su control prenatal, si nos dice que hay dolor de cabeza, náuseas, vómito, que si tiene dolor en el hombro o dolor cuando respira profundamente, cuando hay sensibilidad abdominal en el pecho y hay dolor en la parte superior derecha porque haya distensión hepática, debemos estar atentos a esos cambios, conocer la magnitud del problema, de lo que significa esta enfermedad. Vamos a priorizar el conocimiento para que ese problema sea resuelto oportunamente. Innovemos, monitoreemos a esa mujer embarazada, no la dejemos sola. Recordemos que en la medida que nosotros hagamos equipo con ellos, ellos van a tenernos confianza y ellas seguramente van a lograr lo que tanto desean, una maternidad feliz. Y bueno, yo me despido con esto. Trabaja por una causa, no por aplausos. Vive la vida para expresar y no para impresionar. No te esfuerces por hacer notar tu presencia, sino para hacer sentir tu ausencia. Muchas gracias a todos quienes hoy se conectaron para ver esta pequeña información sobre el síndrome de HELLP. Muchísimas gracias, maestra. A nombre de la asociación le damos las gracias por haber puesto un poquito de su tiempo para estar con nosotros en esta sesión académica. En breve será enviada la constancia
a su correo electrónico. Por lo mientras la mostramos de esta manera. ¿Dudas, A preguntas? continuación, sí, ¿quieren alguna pregunta, alguna duda? ¿Sugerencias y comentarios? ¿No hay dudas entonces? ¿O todo se entendió o no se entendió nada? No, maestra, creo que estuvo bastante clara su... Sí, estuvo muy clara, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Estuvo muy bien explicado. Gracias. Perfecto. Entonces, nuevamente le damos las gracias por haber estado con nosotros dando esta interesante plática. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Quiero a todos ustedes presentar las modificaciones que se han hecho en la mesa directiva. Desgraciadamente por acontecimientos nada gratos. Sin embargo, tenemos que hacer los cambios pertinentes para poder continuar trabajando para ustedes. Presento a ustedes a nuestra nueva vicepresidenta, la compañera Azucena Martínez Quintana. Adelante. Buenas tardes a todos, compañeros. Bienvenidos a los nuevos integrantes. Felicidades a la jefa Josefina por su participación. La verdad, siempre una magna ponente, ¿no? Facilitándonos sus conocimientos y transmitiéndonos. Para los que no me conocen, Azucena Martínez Quintana, y aquí al pendiente y con mucho compromiso para estar con ustedes en lo que necesiten. Bienvenida, Azu. Felicidades. Gracias, jefa. Ella es enfermera especialista en urgencias. Tenemos también nuestro compañero, enfermero especialista en adulto en estado crítico, Ernesto Hernández Lorenzo, quien está a cargo de la tesorería. Adelante, Ernesto. Hola, buenas tardes, chicos. Pues estamos aquí al pendiente y gracias por hacerme la invitación al colegio y gracias a la ponente por este tema. Y aquí estamos. Muchas gracias, Ernesto. Para dar continuidad a nuestra sesión, para ya finalizar, quiero invitarlos, hacerles la cordial invitación a nuestra siguiente sesión académica, que sería el mes de marzo, el día 27 de marzo, a las 17:30 horas. La sesión lleva por nombre Alteraciones emocionales y necesidades psicológicas en pacientes críticos. Las inscripciones están abiertas a partir del día de hoy. Y no está de más recordarles que la familia Mempti, a la cual pertenecemos junto con otras 12 filiales más, estamos para servirles. Tenemos ahí alguna promoción para nuestros compañeros de Guerrero para la afiliación. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de nosotros de la mesa directiva y les estaremos dando a conocer esta promoción. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Muchas gracias, Arturo, por la invitación y bueno, quiero reconocer el trabajo que estás haciendo. Te conozco desde que iniciaste con este excelente trabajo académico. Siempre demostraste el querer compartir el conocimiento. Qué bueno, Arturo, que gente joven como ustedes están atrás de nosotros, impulsándonos, ayudándonos. Y bueno, hoy veo que has cumplido ese sueño que tenías, ¿verdad? De tener esta asociación
y que siga pues para que